Números capítulo 11, vamos a leerlo de forma alterna. Yo leo el verso 1, ustedes el verso 2, nos vamos así sucesivamente hasta que juntos leamos el último verso, que es el versículo 30 de este capítulo número 11 del libro de los Números. ¿Amén? Y dice así la palabra del Señor: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se quedó con ellos tuvo un hijo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a orar y dijeron: ¿Quién nos dará de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma es seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color del bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo ponía en molinos, lo bajaba en monteros, y lo cocía en calderas, y hacía de él tortas. Su sabor era con sabor de aceite de nuez. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba cada familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió de gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Pues debido a los de tu pueblo, lo engendré yo para que digas: llévalo a proceso, como lleva la cría de tu mamá, a la tierra de la cual curaste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, el que me has dado. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión, y esperen ahí conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirás: sacrificaos para mañana, y comeréis carne, porque habréis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos sea en Egipto. Jehová puede dar carne para que comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos a sacar a Egipto? Y entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo del medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne, ¿y comerán un mes entero? Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que se les hacen, o se pasarán para ellos todos los de desmar para que hagan. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos,
Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Morad y el otro Morad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Todos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Amén. Pueden tomar sus lugares. David Delgado, conocido en el mundo de YouTube como Davis Online, fue un exitoso youtuber ecuatoriano, creador de blogs cómicos, que inició su canal en el 2012. Para el 2015 se convirtió al cristianismo y comenzó su etapa como predicador evangélico. El contenido de su canal dio un giro de los típicos sketches a los que tenía acostumbrados sus suscriptores y subía a los cultos de su iglesia donde él participaba, predicando y en la alabanza. Esto hizo que muchos de sus seguidores lo rechazaran, pues la gente esperaba el contenido de humor y ocurrencias a los que los tenía acostumbrados, y no a temas religiosos. Este cambio lo llevó a perder seguidores de manera drástica, porque tan solo en un día pasó de tener 24,000 seguidores a tan solo 22,000. Pero lo que fue la puntilla de su declive en las redes sociales fue cuando se le ocurrió subir un video donde criticaba duramente a la homosexualidad, señalándola como una conducta pecaminosa. La entelequia de la comunidad LGBT lo atacó duramente, sintiéndose presionado a bajar el video, pero no solo eso, sino a bajarse él mismo de las redes. Esto fue tan solo en la parte pública, lo que se conoció de él en las redes sociales, pero tras bambalinas, es decir, en lo particular, en lo personal, en lo privado, David tuvo una crisis, se apartó del camino, dejó de asistir a su iglesia, creyó que este duro golpe era una negativa de parte de Dios y también se apartó del camino de Cristo. Para el 2017 regresó al YouTube en la intención de recuperar lo que había perdido, y lo hizo a través de un video musical titulado Estoy de vuelta, en donde pedía disculpas a la comunidad LGBT y anexas, aclarando que su video anterior había sido un mal entendido. Continuó en su canal y nuevamente hubo otros cambios que también fueron notorios. Dejó de lado el contenido cristiano y retomó con más picardía el contenido de sus videos y de sus sketches. Incluso hizo público que iba a ser papá sin estar casado y de que se había hecho varios tatuajes en el cuerpo. Y si la memoria no me falla, recuerdo haber visto un video de él donde le pedía a sus seguidores que ya no le preguntaran del tema de Dios. Su semblante era distinto, ya no se veía el brillo espiritual. Hermanos, ser testigos involuntarios de esto siempre es algo que lamentaremos. Mirar a alguien que camina con entusiasmo en la fe y sirve en ella, pero por diversas circunstancias decide dar marcha atrás y volver a su vida anterior,
tal vez apostatando de lo que alguna vez abrazó. A raíz de esto elaboré una teoría, y solo es eso, una teoría. Cuando un creyente es recién convertido, es decir, cuando alguien abraza la fe en Jesús, sus primeras semanas o meses es un neófito, es un novato en los menesteres de la fe. Pero cuando llega a la iglesia, en un afán de aprovechar ese entusiasmo del primer amor, los pastores principalmente y las familias de esas personas convertidas suelen explotar eso e inmediatamente, sin mediar las consecuencias, los animan a servir dentro de una comunidad, de una iglesia, y sin querer les exponen a que sobre sus espaldas se ponga una responsabilidad para la que no están preparados y que trae como consecuencia que abandonen el camino de Cristo. Cuando Pablo da los requisitos a Timoteo acerca de lo que debe ser un servidor en la iglesia, le pide que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Primera de Timoteo 3:6. Porque si alguien con experiencia y años en el camino enfrenta oposición y adversidad, cuanto más uno nuevo. El punto es que servir a Dios mediante un ministerio, dentro o fuera de una iglesia, debe tener por certeza que habrá de enfrentar adversarios, enemigos, obstáculos, situaciones, condiciones que de no saberse tratar con sabiduría se convertirán en enorme piedra de tropiezo. Moisés está frente al cajal de Dios, es decir, la comunidad, el pueblo, recordando qué es el cajal. No era una reunión de personas de manera circunstancial, no era gente de que pues yo aquí nada más estoy para ver qué pasa, sino que era una familia unida fuertemente por los lazos de la fe y de la sangre. Y están saliendo del Sinaí rumbo a Canaán, la tierra prometida. Y en ese trayecto Moisés enfrentó muchas adversidades. No fue un recorrido sencillo. Tan solo al capítulo 11 del libro de los Números ha pasado un año. Y Moisés ha tenido que lidiar con un pueblo obstinado. Tuvo que contender con las quejas de un pueblo. Y en el caso de Números 11, incitados por un grupo de personas, extranjeros, gente que se mezcló con ellas y que incitaron al pueblo a quejarse contra Dios. Versículo 4. Pero Moisés no puede quedarse tirado en la lona mirando cómo se resquebraja lo que Dios está tratando de construir, sino que debe aprender primero a saber que está enfrentando enemigos poderosos, pero a la vez que cuenta con un Dios poderoso más que sus adversarios para poder salir adelante. Hermanos, yo creo en el sacerdocio del creyente, en el que cada uno de nosotros que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido llamados a servir. Y que debemos saber que servir a Dios no es fácil, no es sencillo y no es sin tropiezo. Por eso hoy, de manera breve, yo quiero compartir con ustedes 3 enemigos de un ministerio, que no solo lo enfrenta quien está como responsable preeminente en una iglesia, sino todo aquel que se aventura en este camino de querer servir a Dios y tal vez no caer en la tentación de claudicar como David Delgado o como muchos otros que son tomados por sorpresa. ¿Cuál es el primer enemigo del ministerio del cual debemos estar apercibidos? El primero de ellos, a la luz del pasaje, es el desaliento.
Dice el verso 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Acabo de decir que Moisés va adelante de la comunidad de Dios, rumbo a Canaán, y que no ha sido una tarea fácil, porque movilizar a una población de 3 millones de personas no es sencillo. Y si a eso le sumamos la actitud negativa con la que esos 3 millones de personas van, pues se hace más difícil. El capítulo 11 comienza diciendo que el pueblo comenzó a quejarse. No nos dice la razón por la cual se estaban quejando. No sabemos si les cayó una piedra en la sandalia. No sabemos si el sol abrasador les dañaba su fina y delicada piel. No sabemos el motivo, pero dice que comenzaron a quejarse, lo cual trajo como consecuencia el enojo de Dios. El autor del libro de los Proverbios dice que hay 7 cosas que Jehová abomina y las menciona, pero no menciona a los quejosos. Pero a la luz de Números 11, pareciera que a Dios es intolerante ante la actitud quejosa de los suyos, porque son como un cuchillo de palo, no cortan, pero cómo están ahí dándole y dándole, molestando y no logran nada. La reacción de Dios es intolerante ante la queja, porque nos dice el verso 1 que ¿qué hizo Dios? Que envió fuego consumidor desde el cielo, no para exterminar al pueblo, sino como una advertencia, porque este fuego solo quemó parte de la periferia del campamento. Moisés, como responsable, intercedió por ellos y el enojo de Dios cesó. Pero Israel no es un pueblo fácil en el sentido de aprender lecciones. De ahí que en varias ocasiones Dios los describe como un pueblo duro de cerviz, Éxodo 32:9. Entonces, no bien se había acabado de apagar el fuego cuando surge un nuevo conflicto. Y el autor del libro de los Números nos dice cuál es la razón o cuál es el origen de ese conflicto. Nos dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Quiénes son estas personas? El texto que nosotros tenemos los menciona como extranjeros, pero la palabra en hebreo de la cual tradujeron extranjeros en realidad significa chusma o gentuza. Es decir, quien escribió el relato no los tenía en alta estima, no solamente porque incitaban al pueblo a hacer lo malo, sino tal vez porque precisamente no eran lo que ellos esperaban. ¿Quiénes son estos extranjeros? Personas que se les unieron cuando salieron de Egipto. Gente que dijo, gente aventurera que dijo, bueno, van a salir, algo van a encontrar, pues vámonos con ellos. Tal vez alguien que no vivía bien en Egipto, egipcios, que dijeron y vieron la mano poderosa de Dios a favor de los israelitas y dijeron, pues vámonos con ellos. Y ellos se pegaron a los israelitas e iban con ellos, pero ellos cumplían un rol perjudicial en medio de la comunidad de Dios. Incitaban al pueblo en contra de Dios, porque dice ahí que ellos tuvieron, ahí en el verso 4, un vivo deseo. La expresión vivo deseo significa que a ellos se les antojó algo, tuvieron deseo de algo, y no era de algo que fuera necesariamente malo, pero querían comer carne, querían comer carne. Ahora, la realidad, mis hermanos, es que siempre en la comunidad de Dios habrá trigo y habrá cizaña. Jesús mismo dijo en Mateo 13, 24 al 52, que inclusive en la iglesia habrá cizaña, habrá gente en la que no podemos distinguir quién es quién, pero que sus obras reflejarán porque harán o incitarán al pueblo a querer tropezar
andar en el camino de Dios. Estos extranjeros, dice, tuvieron un vivo deseo, que significaba que ellos deseaban, anhelaban, se les antojaba comer, tener o poseer algo satisfactorio, y en este caso, carne. Sembraron en la mente y el corazón de los israelitas que el maná no era suficiente. Ahí nos da una descripción de lo que es el maná. Ahí nos dice cómo preparaban el maná, cómo consumían el maná. Y dicen los que saben que parece ser que el maná cubría todas sus necesidades nutricionales, es decir, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Sobrenaturalmente, ese pan del cielo satisfacía todos los requerimientos del pueblo, pero no así su paladar egoísta. Ellos, incitados por la chusma extranjera, tuvieron anhelo de carne, tuvieron deseos de comer carne y convirtieron ese deseo y ese anhelo en un problema, porque empezaron a quejarse delante de Dios. Surgen los problemas. Ahora, siendo honestos y utilizando la razón, pues ¿qué no había ganado con ellos? ¿Que los israelitas no tenían también ganado? ¿Que los extranjeros no también llevaban sus propios animalitos? No hay ninguna instrucción dada hasta este momento en donde ellas no pudieran comer carne. No había ninguna restricción de parte de Dios para hacerlo. Por alguna razón no lo hacían. Pero de pronto cuando a estas personas que representan la no espiritualidad dentro de una comunidad, incitan a los otros a mirarse que están en desventajas. ¡Ay! ¿Quién pudiera darnos a comer carne? El punto, hermanos, es que pareciera que la finalidad es hacérsela de tos a Moisés y hacerlo sentir más miserable, porque no solamente anhelaban tomar carne, sino que el relato dice que lloraban. Están grabando el techo. Que lloraban, lágrimas les salían y lloraban y se acordaban diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Comían los israelitas pescado? Sí, pero de balde no. O sea, no crean que estaban ustedes ahí como en un intercambio cultural. No, lo estaban trabajando y era el resultado de un trabajo esclavizante y doloso que se ejercía sobre ellos. Pero no solamente recordaban el pescado que comían, sino los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y terminan diciendo: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Hablan sin pensar, pero eso no los disculpa, porque sin querer o no, escupen sobre lo que Dios les ha dado. Ningún pueblo en la historia de la humanidad había y ha sido tan favorecido como ellos. El Dios del universo hacía que junto con el rocío de la mañana descendieran unas pequeñas hojuelas llamado maná o pan del cielo. Yo no sé si Dios ponía a los ángeles ahí a amasar la masita, a echarle los ingredientes y soltarlo por los aires para que llegara a ellos. Ojalá así fuera. Pero ellos, en lugar de mirar eso y sentir agradecimiento en sus corazones, sentían menosprecio, diciendo: nuestra alma se nos seca, nuestra alma está vacía, porque lo único que tenemos pues es este maná del cielo, no es cualquier cosa. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos en momentos de crisis que nuevamente se abrieran los cielos y nos hiciera descender pan del cielo? Hay quienes dicen que realmente tenía un sabor
dulce, semejante a las hojuelas de miel, con miel. Pero ellos así lo menosprecian. Y queriendo o no, lastiman su relación con Dios. A Dios no lo hieren, porque dentro de la simplicidad de Dios no le alcanza esas actitudes. Pero sí le molesta la ingratitud de un pueblo que ha sido bendecido, favorecido, en el que ha habido misericordia, sin tener absolutamente nada con qué retribuir. Pero quien también se ve lastimado es Moisés, porque él está a cargo de ese pueblo. Porque no es solamente poner a un representante, sino ser el vínculo entre Dios y ese pueblo era Moisés. Y Moisés se siente también muy lastimado y se hiere, versículo 10. Y en ese dolor del corazón de Moisés por ver lo que hacen sus iguales, en lugar de reclamarle a ellos, arremete en contra de Dios y le dice, realmente le empieza a hacer una serie de preguntas a Dios. Cuando dice ahí en el versículo número, dice, y Moisés vio al pueblo que lloraba por sus familias cada uno, y también le pareció mal. Y Moisés le dijo a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, él está viendo que el mal que le sucede es por causa de Dios. ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí acaso yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo al seno, como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? O sea, en pocas palabras, Señor, esto no es mi idea. A mí no se me ocurrió, se te ocurrió a ti. Tú fuiste al que se le ocurrió escoger a ese pueblo, meterlo en Egipto, sacarlo de Egipto, llevarlo por todo el desierto y meterlo en la tierra prometida. Es tu ocurrencia. Y a mí me colocas en una situación difícil, porque ¿dónde habré de conseguir yo lo que me están pidiendo? Carne para alimentarlos. Más adelante él dirá cuánta gente es. Por lo menos dice que hay 600,000 soldados. Yo ahorita dije una suma estimada de unas 3 millones de personas. Encontrar carne para 3 millones de personas hace que cualquiera se sienta abrumado. Y llega un punto de quiebre en donde el corazón de Moisés está a punto de tirar la toalla diciendo, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y llega a hacer una solicitud temeraria. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, mátame pues. Ya. Bórrame del planeta. Quita de mí, porque soy incapaz de soportar esto. ¿Puede una persona desear la muerte ante un desaliento tan grande? Sí. La gente que atenta en contra de su propia integridad y de su propia vida, no es gente que esté probando cosas a ver qué sucede, sino que en la mayoría, en la infinita mayoría de las veces, es porque no pueden sobrellevar el dolor, la pena, la tristeza, la responsabilidad. Es algo que los rebasa, que su capacidad, sus mecanismos de defensa no responden a la medida de lo que necesita, y entonces ansían, desean, y algunos tristemente consiguen a través de la muerte. No es matarse por matarse, es dejar de sentir, es dejar de estar experimentando eso que no les gusta. Moisés está en un punto en donde las circunstancias lo están empujando, la presión que el pueblo ejerce sobre ellos, su ingratitud, su maldad, su perversidad, su queja, lo están empujando, y él se siente desalentado, se siente agobiado. No puedo con tanta responsabilidad, porque él siente que la está llevando solo. Y yo creo que nadie puede culparlo de eso,
porque todos hemos sentido en un momento de la vida, cuando tenemos una gran responsabilidad, simplemente tirar la toalla y dar marcha atrás. En el ámbito de la fe, del servicio cristiano, hermanos, también sucede esto. Y es humanamente comprensible, entendible, que un siervo o una sierva, y no estoy hablando de pastores, estoy hablando de gente común que está sirviendo a Dios, de pronto sienta la desolación de hacer que, más bien de sentir que lo que hacen no solamente no tiene un resultado, sino que nadie va con él. Dice John Maxwell que si tú crees que eres un líder y vas caminando y volteas y no ves a nadie, entonces solamente estás paseando. Pero un pensamiento de esta naturaleza genera culpa en lugar de ayudarnos a sentirnos mejor. Y Moisés se sentía así. Él volteaba hacia atrás y lo único que veía era un montón de gente como bebés tiranos, como niños llorones, quejándose por lo que no tenían, en lugar de fijarse en lo que Dios ya les había dado. Y era tanta la presión que él decía: Señor, mejor mátame. En el mejor de los casos, pues mejor quítame a mí, pon a otro. Pero Dios no es insensible a esta situación. Yo no creo que las pruebas de la vida sean situaciones que Dios prepara de antemano para enseñarnos algo. Lo decíamos en la mañana en la clase. Yo no veo a un Dios sentado en su gran trono blanco diciendo: ay, ahí está Romy, la veo muy tranquila, la veo muy a gusto, voy a crearle un problema para que entonces ella fortalezca su fe. Si así fuera, hermanos, estaríamos haciendo a Dios cómplice del mal. Y eso es moralmente imposible. Debemos entender que la vida es injusta para todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, cristianos y no cristianos. Y yo les decía en la mañana, ¿cuál es la diferencia? La diferencia estriba en que el no creyente lo asume como una maldición de la vida, como un odio de parte de Dios. El creyente en Jesús, ¿cómo lo ve? Como una oportunidad para crecer. Pero antes de llegar a ese punto, hermanos, a veces tenemos que transitar por los sentimientos de decir: Señor, ¿qué te he hecho yo para que me castigues de esta manera? Si yo no quería ser pastor, yo no quería tocar en la iglesia, yo no quería evangelizar, esa fue tu idea, la sembraste en mi corazón y ahora no me das los recursos para que yo haga la labor. Hombre, pues no hay que ser, diría Cantinflas. Es injusto sentirse así. Ahora, esto se da en el seno de la iglesia. Pero en lugar de que Dios nos mire con insensibilidad, Él capitaliza esas dificultades para enseñarnos algo de Él y además crecer como consecuencia. Ante el nerviosismo de Moisés, ante la crisis de Moisés, Dios le da la solución. Dios le da la solución. O sea, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: a ver, Moisés, partamos de la premisa que no está solo. O sea, Dios le habló, ¿no? No estaba solo. Y le habla. Y dice: elige a 70 hombres de integridad probada. 70 varones, ancianos de los principales de Israel, para que delegues en ellos parte de esa carga y responsabilidad que te está abrumando. Gente que te ayude en la tarea que yo te he encomendado. Y quienes ya hemos leído la Escritura anteriormente, nos preguntaremos: bueno, pues no, eso ya lo había hecho en Éxodo 18, cuando lo visitó su suegro Moisés y también lo vio ahí atareado, hecho la cochinilla de aquí para allá, y le dijo: no está bien lo que haces, Moisés, reparte la responsabilidad en otras personas que atiendan grupos de tantos y de tantos. Sí, ya había sucedido. La pregunta es: ¿qué pasó? Algo pasó.
que hizo que Moisés volviera a echarse sobre sus hombros la pesada carga del ministerio de Dios a más de 3 millones de personas. Uno de los principales enemigos del ministerio, cualquiera que éste sea, grande o chico, de gran envergadura o de modesto desarrollo, siempre debe saber que enfrentará el desaliento. Porque pareciera que lo que hacemos no tiene eco, no tiene trascendencia, a nadie le importa, nadie se da cuenta. Al contrario, únicamente servimos de escarnio diciendo, ay, porque ojalá hubiera un mejor maestro, ojalá hubiera un mejor pastor, ojalá hubiera un mejor músico, ojalá tuviéramos, yo me acuerdo en esos entonces, y entonces empezamos a hacer la remembranza del pasado y sin darnos cuenta, no valoramos lo que el Señor ya ha dado a través de los siervos dentro de su congregación. Y es natural que mucha gente ante una situación de esta diga, ¿yo qué necesidad tengo? Como Moisés, a mí no se me ocurrió, ¿verdad? No soy yo el padre de ellos, no soy yo el Dios de ellos. Y antes de que yo me vuelva loco, mejor me echo atrás. Pero Dios da la solución. La solución es, pues nadie te dijo que lo hicieras solo, ¿verdad? Nadie. Escoge en el caso de Moisés o en el caso de otros, escoge o busca a alguien y contágiale tu entusiasmo y contágiale tu misión y anímale, invítalo. Y sabrás que es un trabajo que no se logra en una sola sentada, sino que requerirá de constancia, perseverancia, entusiasmo para que logres tener un compañero o varios en tu ministerio. ¿Cuál es el segundo enemigo del ministerio que habremos o habrá de enfrentar aquel que se decida a servir a Dios? Los celos. Malditos celos, dice la canción, ¿verdad? Pues esos también, hermanos, dice el verso 29. ¿Tienes tú celos por mí? Dios resuelve el problema. Le dice a Moisés, no tienes que hacerlo solo. No tienes que hacerlo solo. Dios cuando inicia algo y nos invita, no nos invita nada más a decir, a ver cómo le haces, sino que Él patrocina su propia misión. Y Él quiere que otros participen. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. Hace algunas semanas hablamos acerca del significado de la palabra eclesía. Y yo les decía que eclesía no es, que la palabra eclesía o iglesia, en términos muy llanos es asamblea. Y les decía, en los cristianos del primer siglo o los judíos del segundo templo, la palabra eclesía era pues una asamblea. Un grupo de mujeres que se podían reunir para vender stand home, esa era una iglesia. En términos llanos de la palabra, era una asamblea. Un grupo de pastores que criaban ovejas y se reunían para ver el precio de la lana, esa era una eclesía. Pero Dios quería y le da un sentido diferente a la eclesía o a la asamblea. Y lo toma del Antiguo Testamento cuando dice que el cajal de Dios, que es la familia, que es el pueblo, que es la nación, que surge de una misma línea, es la misma que debe prevalecer en la iglesia. Nosotros no descendemos genealógicamente de las mismas familias, porque algunos nos apellidamos González, otros Meléndez, otros Hernández, otros Fernández, otros demás. Pero debemos llegar a un punto en nuestra concepción de iglesia en el que somos una familia, y somos una familia de sangre de Cristo. Ese es el vínculo, ese es el adhesivo, eso es lo que nos une. Y es lo que Dios le está diciendo a Moisés, tú perteneces a una comunidad, a una congregación, a una unidad. Por eso selecciona 70 hombres, versículo 16, probados de integridad, de responsabilidad y con sabiduría. Ve con ellos a la puerta del tabernáculo de reunión y espera ahí, versículo 16. Donde la Shekinah de Dios, la presencia misma, descenderá y hablará solo con Moisés, versículo 17. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Reunir a 70 personas y encomendarles una tarea? No, o no solamente.
sino dice que Dios iba a hacer algo que no había hecho antes. Y tomaré del espíritu que está en ti, Moisés, y lo pondré en ellos, versículo 17. No se está refiriendo al espíritu de Moisés, con el que inherentemente nació, no, sino aquel que Dios había puesto en él cuando lo llamó y lo capacitó para llevar a cabo los planes divinos. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Siglos después, Pablo daría luz a esto diciendo lo siguiente: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, porque nuestra aptitud proviene de Dios, segundo a los Corintios 3:5. Hermanos, a veces nosotros, aun cuando tenemos la revelación completa, no alcanzamos a entender que el servicio a Dios no es algo que a mí se me ocurra o nazca de mí, sino es algo que Dios pone en mí y me provee de los recursos espirituales y materiales y los que sean necesarios para cumplir su tarea. ¿En qué momento Dios dio su espíritu a Moisés? Con certeza no lo sabemos. Es probable que haya sido en la zarza ardiendo ahí en el desierto de Madián, es probable. Pero lo que sí es cierto es que Moisés iba revestido del poder de Dios en cada una de las cosas que iba haciendo, y que le ha ayudado a continuar durante todo ese tiempo frente a un pueblo tan necio, tan obstinado, tan rebelde y tan quejoso como el pueblo de Israel. Porque la obra de Dios no es la obra de un solo hombre. Porque la obra de Dios no es la obra de un individuo, sino de más. Moisés era la voz cantante, era la cabeza visible, pero los otros también tenían una responsabilidad. Y dice: y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Versículo 17. Nuevamente, ¿han escuchado hablar del sacerdocio del creyente? Consiste en que cada creyente en Jesús tiene el privilegio y la responsabilidad de servirle en su iglesia y a través de su iglesia. Y esta, ¿cómo se puede decir? Esta enseñanza tomó más fuerza a partir de la Reforma y con todo el movimiento del evangelicalismo, porque en el catolicismo romano existía una casta eclesiástica, en donde no únicamente tenían toda la responsabilidad, sino todos los privilegios de la iglesia. Y entonces se decidió regresar a la Escritura y encontrarnos con que Dios nos llama a todos a ser parte de una comunidad que sirve y que ministra en y a través de su iglesia. Pedro diría: ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio de un rey. Primera de Pedro 2:9. O sea, Dios nos da el Espíritu no únicamente para que lo apapachemos y digamos: ay, el gran consolador, el paracletos, el que me da ánimo, el que me alienta para seguir adelante, el que da testimonio de mi salvación. Sí, pero también me da el Espíritu para realizar la obra de Dios. Y muchos no lo entienden. Con el surgimiento del neopentecostalismo, ha tomado nuevamente fuerza la idea de que la iglesia es obra de un solo hombre, el siervo de Dios. Quienes están al frente son llamados los siervos de Dios. No puedes decir nada al siervo de Dios, porque es el único que habla con Dios. Nuevamente una casta eclesiástica, una casta sacerdotal, donde unos cuantos son los que tienen los privilegios, pero no saben cuánto daño le han hecho a la iglesia estos pensamientos. ¿Por qué? Porque acusan a esos personajes de robarse los diezmos y las ofrendas, porque nadie les puede decir nada. Porque ellos y su familia son los que administran los recursos financieros, humanos y espirituales. Hombres perversos que abusan de sus feligreses porque son los siervos de Dios.
y porque nadie tiene derecho a cuestionar ni a interactuar, ni siquiera a aspirar algún día a participar de la obra de Cristo. Yo soy bautista y me adhiero a la confesión de los bautistas, pero tengo que reconocer que antes de eso soy cristiano. Y yo creo, mis hermanos, que cualquiera en esta iglesia con fe probada podría aplicar el bautismo a un creyente y podría oficiar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque somos ministros de Cristo, no únicamente algunos cuantos. No es una casta religiosa. Cuando Moisés estaba ahí, se reencontró con los 70 ancianos. Y dice ahí que la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, descendió sobre esos 70 hombres, 68, entre las veces que quedan 68. Y se derramó, y dice versículo 25, y cuando se posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. La señal de la venida del Espíritu sobre esos hombres es que hablaban o cantaban en el nombre de Dios, porque la palabra navi, de la que se traduce profetizar, puede significar tanto hablar como cantar, inspirados o en el nombre de Dios. Entonces esos hombres dieron evidencia de que el Espíritu descendió sobre ellos, y a partir de ese momento eran colaboradores a un mismo nivel con Moisés para llevar a cabo la tarea de ministrar a un pueblo de 3 millones de cabezas. Ahora, ahí va. Eso estaba pasando a las afueras del tabernáculo de reunión. Mientras tanto, en el campamento, 2 hombres llamados Eldad y Medad, quienes no fueron a la reunión por alguna razón, dice el verso 26, también reposó el Espíritu, o sea, también los alcanzó. Un joven que por allí andaba se dio cuenta, porque Eldad y Medad también empezaron a profetizar o a cantar o a hablar en nombre de Dios, que este joven fue corriendo a avisarle a Moisés. Se encuentra a Moisés, quien está acompañado de Josué, uno de sus jóvenes, y les dice: Señor, ¿cómo ves que allá en el campamento Eldad y Medad también están profetizando? Porque vino sobre ellos el Espíritu. Josué, que no le gustaba mucho la idea de que se compartiera el ministerio, les dijo: Señor Moisés, impídeselos, no los dejes, córtales las patas. Bueno, no literalmente, o sea, lo que me refiero es así como restríngelos, obstaculízalos, no permitas, no. Yo creo, me quiero imaginar a Moisés como volteando a verlo y decir: ahora, ¿tú vas a tener celos por mí? O sea, Moisés identifica que lo que está moviendo a Josué son los celos. Compartir el ministerio con otra persona. Esto me recuerda también ese momento, creo que fueron Juan y Jacobo, si no después luego lo veo, que también dijeron: oye, es que por allá hay unos que andan predicando en tu nombre y andan haciendo cosas maravillosas, hay que impedírselos. Jesús dijo: no, si no están en tu contra, están a tu favor, déjalos. ¿A ti qué? Al contrario, o sea, esto está creciendo, está avanzando, y eso es bueno. Hermanos, qué difícil es poder compartir a veces el ministerio con otras personas, porque nos da miedo que nos quiten el puesto, que nos quiten el hueso, que nos quiten la visión. Y en ese momento Josué tal vez vio amenazado su posición delante de Moisés, o la misma posición de Moisés. La palabra hebrea caná, que traduce en celos, significa envidia o celos de forma maliciosa. No sé si hay de forma beneficiosa, pero ahí dice así, de forma maliciosa. Y es más frecuente de lo que deseamos, hermanos. De pronto ver llegar a alguien a la iglesia que tiene un don o un talento o una habilidad o una personalidad o algo así, que puede desplazarnos, que puede quitarnos, que puede empujarnos, y decir: no. En el orden de Dios, todos tenemos un lugarcito. El mejor lugar que tenemos es el que Dios nos ha dado, y nadie nos lo puede quitar.
Tal vez mi función pueda llegar a ser otra, pero el lugar en el corazón de Dios siempre será el mismo. En este caso, impedir que otros hagan lo que tal vez nosotros no queremos o no podemos hacer, es actuar por celos. O ser víctimas de los celos, convirtiéndonos en víctimas de lo que otros no quieren que hagamos. Y lo único que hacen es entorpecer el desarrollo y el avance de una obra. Josué no quería que nadie más se comprometiera, nada más estos, ya más no es. Pero Moisés en su sabiduría lo reprende en amor y le enseña, no. Es más, se atreve a decir, ojalá y todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre todos ellos. La situación en la que está hablando Moisés es bien distinta a la nuestra, hermanos. Porque hoy en día, a diferencia del deseo de de Moisés en el versículo 29, es que hoy ya es una realidad. Cada uno de ustedes tiene el Espíritu de Dios como arras de su salvación. Pablo mismo dice, caray, pues yo también tengo el Espíritu para discernir los asuntos espirituales. Y esto significa, mis hermanos, que también Dios les ha dado herramientas, que también Dios les ha dado talentos, que también Dios les ha dado habilidades. Dios está con ustedes. Dios les permite que ustedes también hagan algo en contribución para el extendimiento de su reino. Para Moisés era un anhelo, ojalá y todo el pueblo de Jehová pudiera ser lleno del Espíritu. Mi Moisés, a más de 3,000 años de lo que tú dijiste, estos 3,500 años que lo dijiste, déjame decirte que ya vivimos en esa realidad, tristemente como si no la viviéramos, ¿eh? Porque cuando uno les dice, ¿te gustaría? Ah, no, yo no puedo. No, yo no sé. Yo nunca lo he hecho. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo les pregunto, ¿cuántos pueblos había sacado Moisés antes? ¿Qué experiencia tenía Moisés liderando pueblos? Ninguna. ¿Cuántas veces Cristo murió en una cruz? Pues era la primera. ¿Y salió bien? Claro. Y así mismo podemos pasar. ¿Cuántas veces Pablo fue apóstol de los gentiles? Nomás tenía una vida y solamente lo aprendió así. De tal manera, mis hermanos, que no debemos sentirnos inadecuados. Entonces, los celos a veces de otros impiden que podamos servir. Pero cuando no hay, tal vez son otras las razones por las que no queremos servir. Y por tercero, la última. El tercer enemigo del ministerio es la murmuración. Aquí lo vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 1, cuando dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Bueno, pero terminemos esto. Dios decide resolver la queja. Ya le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Ya tienes compañeros de ministerio, 70 hombres probados de fe, en quienes tú te podrás respaldar y descansar para ministrar a todas estas personas. Pero referente a su petición de carne, dice verso 18, diles, santifíquense para mañana, porque mañana comerán carne. Han estado llorando en oídos de mí, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Bueno, ¿carne quieren? Carne tienen. Les voy a dar carne, no un día, no 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, un mes enterito de carne. Y van a comer tanta carne que se les va a salir por las narices. Se van a hartar de comer carne. Dice Eli que ella tenía un perro que siempre le gustaba en la calle y que su mamá le decía, calle quieres, pues calle tienes, órale a la calle. Así mismo, carne quieres, carne te voy a dar. Te vas a hartar tanto. Moisés decía, ¿cómo, Señor? Si son como 6, tú no te preocupes, a mí déjame. Les voy a dar carne. Y así pues, hermanos, dice que Dios hizo que descendieran codornices, en el capítulo verso 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento
a un día de camino de un lado y un día de camino del otro. Quiere decir que era una cantidad enorme. Estaba leyendo por ahí que era 1 kilómetro caminando así de puras codornices, a lo largo y a lo ancho. Y la gente podía ir a saciarse. Y mucha gente sí fue. No creo que haya ido toda, porque alguien consciente a lo mejor no fue. Porque dice que quienes se llevaron esas codornices y las prepararon, cuando empezaron a comerlas, Dios los hirió con una plaga muy grande y se murieron. Y a partir de ese momento, este lugar se llamó Kribot Hatabá, que significa, ¿dónde está? Que significa tumba de los codiciosos. O sea, Dios resolvió el problema. Y dijimos, ay, bueno, ya se acabó el problema. Pero cuando empieza el capítulo siguiente, siguen los problemas. Porque dice entonces, ahí María y Aarón hablaron contra Moisés mal de él. No salimos de una cuando caemos en otra. Pobre Moisés, ya no sentía lo duro sino lo tupido. Le llovía sobre mojado. Le surge un nuevo problema, un nuevo enemigo para su ministerio: la murmuración, el que hablaran mal de él. Pero ¿saben qué es lo que hace particularmente difícil esta murmuración para Moisés? Que la murmuración no viene de los extraños, no viene de los ajenos, no viene de los de fuera, no, viene de su familia. Viene de los de su sangre, de los de su carne, de sus huesos, de su hermana mayor María y de su hermano Aarón. Dice, hablaron en contra de Moisés. ¿Y qué hablaban Aarón y María? Bueno, pues por la esposa de Moisés. Dice, a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Que su esposa de Moisés no era Séfora? ¿Que no la conocían? Bueno, hay algunas teorías que pueden explicar esto. La primera es que es probable que Moisés haya enviudado de Séfora y se haya vuelto a casar. La otra, que Séfora no haya sido étnicamente madianita, sino etíope, y que después vivió muchos años en Madián, y bueno, pues parecía madianita. Y la tercera es que Moisés haya practicado la poligamia y además de Séfora tuvieron la segunda esposa. El caso es que María y Aarón, en ese orden, o sea, María incita a Aarón a hablar en contra de Moisés por causa de su esposa, por el color del piel de su esposa, por la identidad étnica de su esposa. No lo criticaban por haberse vuelto a casar. Si es que la situación fue que enviudó y se volvió a casar. La crítica no era, mira, este Moisés ya se volvió a casar, ni un mes tiene de muerta, la pobre ya se volvió. Ese no era el punto. No, tampoco lo estaban cuestionando por si era polígamo. Mira, este Moisés ya tiene una y ahora ya quiere otra, ¿cómo las va a mantener? No, tampoco era ese. El punto era, hermanos, era algo tan irrelevante como su origen, su color de piel. ¿Viste a Moisés con quién se casó? Ahora, el problema no es solamente que ellos tengan una opinión muy particular, bueno, porque a veces a uno no le gusta con quién se casan, pues los hermanos, o los hijos, o los amigos. Dices, ay Dios, pues que no había algo mejor. ¿Dónde recogiste este cascajo? Bueno, ya, pero uno se lo guarda para sí mismo, no se lo traga, además se toma uno un trago de agua y ya, ahí no le hace daño a nadie. Uno se lo guarda ahí en sus pensamientos. El problema de María y de Aarón, y es que no solamente intercambiaban esa información, sino que escalaron el asunto y lo llevaron más arriba, cuestionando, diciendo, ¿qué? Ahora resulta que solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, empiezan a descalificar ahora el ministerio y la integridad de Jehová, diciendo, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Qué? ¿No ha hablado también por nosotros? Versículo 2. O sea, ¿qué tiene que ver las fiestas patrias con la Navidad? Están hablando mal por la causa de la esposa y luego después empiezan a cuestionar
la calidad moral y espiritual y ministerial de Moisés, diciendo, ¿qué? Es que no hay nosotros aquí en la comunidad que podríamos hacer eso. Y le decía yo, bueno, son opiniones particulares, pero cuando trascienden el ámbito de lo privado y empiezan a hacerse públicos, así como anteriormente ellos habían sido incitados por los extranjeros a desear comer carne, el pueblo de Israel era un caldo de cultivo ideal para todo esto. Estaban hablando mal del líder que Dios había puesto. Dios lo había elegido y Dios lo había colocado ahí. ¿Qué? ¿Acaso Dios tomó malas decisiones? Habían caído en la murmuración, en la crítica destructiva, que lamentablemente es más común de lo que quisiéramos. Y cuando alguien comienza a servir a Dios, cualquiera que sea el ministerio que tenga, pasa de las sombras de la invisibilidad a la visibilidad, y entonces los demás pueden juzgar, criticar, evaluar, analizar su trabajo. El problema es cuando pasan de evaluar su trabajo a evaluar a la persona. A lo mejor no estamos haciendo un buen trabajo, pero ya viste cómo se viste. Ya viste cómo se viste, ¿no? Ya viste cómo porta la ropa, y ya viste cómo educa a sus hijos, y ya viste lo que se compró, y ya viste cómo, y ya viste, y una serie de cosas, y dices, ¿y cuándo dejó de ser el elemento del análisis lo importante? Y eso a los ojos de los demás va restando autoridad. Cuando Dios nos coloca en eso, hermanos, no es que seamos intocables, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si debe hacerse un juicio, como dice Jesús, debe hacerse con un sano juicio, sin perder de vista que lo que estamos analizando es el desempeño en un trabajo o en una misión, y ver cómo lo mejoramos, no únicamente cómo lo destruimos, sino cómo lo mejoramos. Y generalmente quien hace eso es gente sin oficio, que malinterpretan todas las cosas. En su libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, uno de esos 4 acuerdos dice: no supongas cosas, no especules, no te des a la tarea de murmurar si las cosas no son claras. Ahora, en esta situación no solamente hemos estado hablando de los enemigos, sino de cómo Dios actúa. Y aquí vemos cómo Dios no es ajeno a la murmuración en contra de Moisés, sino dice el verso 2, dice: y Jehová lo oyó. No solamente lo oyó Aarón de María, sino que Dios lo oyó. Y no solo Dios lo oyó, sino actuó. Y entonces decide llamar a los involucrados, Moisés, María y Aarón, y los cita a las afueras del campamento y pone las cosas en claro. Saca a la luz todas las cosas. Y entonces le hace ver que Moisés sigue ocupando un lugar muy especial, de mucha responsabilidad, pero también de cierto privilegio, de que él es el único en ese momento, en esas circunstancias, con el que él podía hablar cara a cara. Y les dice: ¿por qué pues no tuviste miedo de hablar con mi siervo Moisés? Dios tiene un especial afecto por la gente que le sirve, los defiende, los protege y les hace justicia. No los deja solos, sino que los acompaña y va con ellos. A la gente a veces se le hace fácil hablar sin entender las decisiones que alguien en un servicio da, pero para Dios eso es grave, porque dice: les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hablar en contra de los demás. Mateo 12:36. Reitero, no es que la gente que sirve sea intocable, pero cuando se hace con mala fe, como en el caso de María hacia Moisés, en ese sentido se hace sin bases e injustamente.
y Dios interviene y lo hace contundentemente. María fue la más afectada. Nos dice el relato que vino sobre ella una enfermedad de la piel llamada lepra, que era la evidencia pública de vergüenza y de pecado. Amén de ser un mal doloroso, incómodo y molesto, lo que más le dolía a María era haber sido evidenciada delante de todos como una chismosa murmuradora, no como alguien que criticaba con sabiduría el trabajo de Moisés, porque podía ser permitido, sino porque se hacía sin bases y sobre todo tal vez deseando o codiciando la posición que Moisés tenía. Ahora, me llama mucho la atención y se los comparto ya casi para finalizar. Es que aunque María sufre reprensión de parte de Dios, la reprensión de Dios nunca es para destruirnos, sino para que reconsideremos nuestros caminos y seamos restaurados. María vivió 7 días con esa enfermedad, 7 días con la lepra, 7 días en los cuales el pueblo detuvo su marcha y su peregrinar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían que esperar a que María se recuperara. Asimismo, mis hermanos, cuando fallamos dentro de la comunidad de la fe, no es para destrucción y no es para acabar con alguien. Debemos siempre esperar a nuestros hermanos. Si debemos esperar siempre al caído, debemos esperar siempre al disciplinado, para que entonces podamos seguir adelante. Versículo 16 del capítulo 12. Ser criticado injustamente es parte de este negocio, de este asunto. No podemos escapar, pero sí podemos pedirle a Dios que actúe si está haciendo de manera injusta y es en contra de su obra y no tanto de nosotros. Él protege lo que es suyo y Él hará siempre resplandecer la verdad y la justicia. Al principio empecé hablando de David Delgado, quien sucumbió ante los enemigos de un ministerio siendo muy joven. Lo criticaron duramente y fue tanta la presión que sufrió, aunado a su juventud, y no porque la juventud sea un defecto, sino más bien me refiero a su inexperiencia, que él se retiró a la vida privada. Cuando quiso regresar lo hizo mal y al final de cuentas terminó saliéndose de las redes sociales. Pero me da gusto que nuevamente él está en un ministerio. Retomó la fe en Jesús, retomó el camino, decidió servir a Dios ahora más adulto, más maduro, más capaz, con mayor sabiduría y con mayor convicción, porque supo con la asistencia de Dios resolver el tropiezo en el cual él cayó y perseverar como evidencia de que Dios está con él. Está en un ministerio que se llama el Arca de Salvación y es gratificante mirar hacia atrás y darnos cuenta que pese al tropiezo que enfrentó con sus enemigos, Dios lo ha fortalecido, sigue adelante y continúa sin resabios del pasado. Hermanos, no hay una razón válida para no servir en el reino de Dios. No es fácil, no es sencillo, pero sí es satisfactorio. Porque invertir el tiempo, porque invertir la vida, los dones, las habilidades que Él nos ha dado y contribuir en el extendimiento y el establecimiento del reino en cada vida, en cada mente y en cada corazón, vale la pena. Yo quiero animarlos a que si sienten de Dios el deseo de seguir adelante, a no solamente llevar una vida cristiana pasiva, sino activa en el servicio, no tengan miedo. ¿Hay enemigos que enfrentar? Sí, pero Dios, con el poder de su boca, los hace desaparecer y nos mantiene siempre en un lugar de bendición. Amén. Quiero invitar que cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestro rostro y que le digamos al Señor: Padre,
En esta hora venimos ante ti, rogándote, Señor, que la verdad hoy expuesta, la que proviene de ti, de tu corazón y de tu pensamiento, de tu mente, sea la que anide en nuestros corazones. Y todo lo demás, Señor, que se borre y sea desechado. Pedimos, Señor, que tú pongas este filtro de tu verdad en cada mente y en cada corazón. Porque tú nos has llamado, Señor, a tener vida y vida en abundancia. Y parte de esa abundancia, Señor, es el servicio que nosotros damos hacia ti. No es una dádiva que te otorgamos, no es un pago o el intento de un pago por lo recibido. Es una manera, Señor, de invertir la vida en este planeta, de este lado de la eternidad, en este mundo donde nos has colocado. Ayúdanos a plantear, a vivir según ideales más superiores que simplemente sobrevivir a los afanes de esta vida. Gracias, Señor, por quienes lo hacen pese a los enemigos que enfrentan. Y anima, Señor, a quienes todavía son titubeantes en cuanto a la idea o el temor de lo que pueda pasar. Descansamos, Señor, en que tú eres soberano y que tú eres Rey sobre todas las cosas y que gobierna, Señor, en cada uno de nosotros. Te pido perdón por las fallas que pude tener y sobre todo, Señor, descanso en saber que es tu Espíritu, Señor, el que obra en el corazón y la mente de mis hermanos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.